El agua no es un elemento en los cuadros de Claude Monet. Es el principio y el final. La frontera que se disuelve. Un espejo sin memoria que devuelve al cielo su propio rostro, descompuesto en 1000 fragmentos de color. Allí, en esa superficie inquieta, un nenúfar no es una flor. Es una mancha de luz pálida flotando sobre un abismo de sombras violáceas y verdes. El puente japonés no es una estructura. Es una curva serena que divide dos estados de la atmósfera. En este universo líquido, Monet encontró su verdadero lenguaje. La desaparición de la línea, el triunfo de la vibración, la gloriosa inexactitud de la percepción. Su vida no fue la de un artista en el sentido tradicional. No se encerró en un estudio a copiar formas eternas. Al contrario, salió a cazar lo más escurridizo: el instante. El parpadeo de la luz sobre la hierba a las 11 de la mañana. El manto rosado que cubre la catedral de Rouen al atardecer. La niebla azul que se alza sobre los almiares en un amanecer de invierno. Para él, la realidad no era sólida. Era un fenómeno óptico en perpetua fuga. Y su obsesión fue atrapar esa fuga, como quien intenta sostener el humo con las manos. Esta obsesión lo llevó a un territorio sin mapas. Rechazó las certezas del dibujo académico, esa tiranía del contorno que define dónde termina una cosa y empieza otra. En el mundo de Monet, nada termina. Todo se funde, se contamina, se responde. La orilla se hace agua, el agua se hace cielo, el cielo se hace sensación en la retina. Pintó con la urgencia del que sabe que lo que ve ahora, dentro de un minuto, ya habrá desaparecido. Sus pinceladas rápidas y cargadas de pintura pura son la taquigrafía de ese saber. No describen, registran. Son la crónica física de un momento único e irrepetible en la historia del ojo humano. Por eso entrar en la obra de Monet no es analizar una técnica, es adentrarse en una neurología de la mirada. Es presenciar el acto mismo de ver, despojado de preconceptos. Él se entregó a este acto con una fidelidad casi religiosa hasta las últimas consecuencias. Pintó bajo la lluvia, con los lienzos atados a caballetes para que no se los llevara el viento. Pintó series enteras del mismo motivo, hora tras hora, día tras día, obsesionado con la metamorfosis de la luz. Diseñó un jardín no para pasear, sino para crear el laboratorio perfecto de percepciones, Giverny. En el umbral de su historia, entonces, no hay un hombre con paleta y pincel. Hay un testigo que cuestionó todo lo que se sabía sobre la pintura, y en esa pregunta encontró algo más grande, una filosofía del tiempo y de la luz. Su lucha no fue contra la tela, sino contra el segundo que huye. Su victoria no fue un cuadro terminado, sino la revelación de que el mundo es infinitamente más rico, más inestable y más hermoso de lo que nuestras categorías rígidas nos permiten ver. Nos enseñó que la claridad a veces está en el desenfoque, y que la verdad más profunda puede residir simplemente en un destello sobre el agua. París, 1840. Un nacimiento en la ciudad, pero una mirada forjada en la costa. A los 5 años, Claude Monet se traslada del Havre. El puerto será su primera academia. No una de yeso y columnatas, sino una de aire salino y horizontes inestables. Allí la luz no es clara. Es una entidad difusa que desdibuja los mástiles de los barcos y funde el mar con un cielo bajo y plomizo. La niebla es frecuente, un velo que transforma las certezas en sugestiones. Un barco no es un objeto, es una silueta fantasma que emerge lentamente de la bruma, un anuncio de formas que se desvanecen antes de poder definirse. El joven Monet desarrolló un talento precoz, pero para un arte contrario a esa ambigüedad, la caricatura. Con carboncillo y lápiz dibuja los rostros de los burgueses del puerto con líneas seguras y mordaces. Tiene éxito. Vende sus dibujos en una papelería. La precisión del trazo le brinda reconocimiento y algunos francos. Es un arte de contornos, de definiciones exageradas, de una verdad social capturada en la mueca de un ceño o en la curva de una nariz. El giro llega en 1856, cuando el dueño de la papelería le presenta a Eugène Boudin. Boudin, pintor de escenas de playa y cielos vastos, no mira los rostros, mira la atmósfera. Invita al adolescente a acompañarlo a pintar en Plein Nord, fuera del taller. Monet acepta, quizás con desdén inicial. Pero lo que ocurre frente al caballete, al borde del acantilado o en la playa de Trouville, es una revolución silenciosa. Frente al mar y al cielo abierto, sus certezas se desmoronan. La luz cambia de minuto a minuto. Las sombras se desplazan.
Los colores se modifican con el paso de una nube. El negro de sus caricaturas resulta un absurdo. En la naturaleza la sombra es azul, es violeta, es verde profundo. Pintar ya no es transcribir una forma estable, sino perseguir un espectro en constante huida. La pregunta, áspera y fascinante, se instala en él. ¿Cómo atrapar lo que por esencia no quiere ser atrapado? ¿Cómo fijar en un lienzo estático el aliento siempre cambiante del mundo? En ese conflicto entre la línea precisa y la luz evasiva nace el pintor. El dibujante de contornos empieza a desaparecer para aprender a ver de nuevo. París lo recibe con sus reglas académicas, sus salones oscuros, la jerarquía inmóvil del estudio. Monet respira mal ese aire. Hacia 1862, en el taller de Charles Gleyre, conoce a Renoir, Sisley y Basile, jóvenes igualmente incómodos con la veneración de lo antiguo. Buscan algo vivo, algo de su tiempo. Pero es el estallido de la guerra franco-prusiana en 1870 el que lo empuja a un exilio decisivo. Huye a Londres. La capital inglesa, envuelta en su famosa bruma, le ofrece una lección fundamental. En los museos descubre a William Turner y a John Constable. De Turner aprende que la forma puede disolverse por completo en la luz y en el vapor. Un cuadro puede ser una tormenta de color donde el motivo, un barco, una locomotora, casi desaparece, ahogado en una atmósfera gloriosa y terrible. De Constable toma la importancia de los cielos vastos y cambiantes, la urgencia del apunte al natural. La pintura ya no necesita contar una historia. Puede ser la historia misma de la luz sobre un paisaje. De regreso en Francia en 1871, se instala en Argenteuil, a orillas del Sena. Allí, el círculo se reúne. Renoir lo visita a menudo. Comparten caballetes, modelos, ideas. El río se convierte en su laboratorio. No pintan el Sena, pintan el juego del sol sobre su corriente, el reflejo destrozado de las velas, la vibración del calor a mediodía. Desarrollan una técnica de urgencia, pinceladas cortas y cargadas, colores puros yuxtapuestos, la eliminación del negro y de las sombras tradicionales. El lienzo se llena de una energía nerviosa, una trama de toques de color que a cierta distancia se recomponen en la impresión de un instante luminoso. Este es el verdadero encuentro. No es con un maestro ni con un movimiento, es el encuentro de Monet con la capacidad de su propia mirada para convertirse en método. Su retina se vuelve el filtro último, el árbitro de la verdad. Ya no pinta un árbol, pinta la sensación cromática que ese árbol produce en un momento preciso, bajo un cielo concreto. El ojo se independiza del conocimiento. El cerebro sabe que un nenúfar es blanco. El ojo de Monet ve rosa, lila, azul pálido, el amarillo del sol reflejado. Esa fe absoluta en la percepción inmediata, cruda y subjetiva será su dogma inquebrantable. El mundo exterior deja de ser un conjunto de objetos para volverse un campo infinito de relaciones lumínicas. Cada pintura será a partir de entonces un experimento, un intento de atrapar el latido más efímero de lo real antes de que se transforme, irremediablemente, en otro distinto. El arte de la Francia de la segunda mitad del siglo XIX tenía un corazón y un nombre: el Salón de París. Una institución poderosa, custodia del gusto oficial. Sus criterios eran absolutos dogmas: la primacía del dibujo académico, la nobleza de los temas históricos o mitológicos, la factura lisa y pulida que ocultaba toda huella de la mano del artista. Era un arte del acabado perfecto, de la ilusión inmóvil, de la jerarquía. Frente a esta fortaleza, Monet y su círculo no planteaban una reforma, sino una insurrección silenciosa. Propusieron pintar la vida contemporánea: estaciones de tren, bailes al aire libre, paseantes en la ciudad. Eligieron la naturaleza vulgar, un campo de amapolas, un río, como un tema digno. Y lo hicieron con una técnica que para el salón era un escándalo de negligencia. Pinceladas visibles, colores puros aplicados directamente, sombras coloreadas, la abolición del negro. La pintura ya no fingía ser una ventana a un mundo ideal. Era la constatación física de un encuentro fugaz entre el ojo y la luz. La confrontación se materializó en 1874. Frustrados por el rechazo sistemático del salón, Monet, Renoir, Degas, Pizarro y otros fundaron una exposición independiente en el estudio del fotógrafo Nadar. La crítica conservadora arremetió con sorna. Louis Leroy, en el periódico Le Chevalier, fijó su sarcasmo en el título de una obra de Monet: Impresión, Sol naciente.
¡Ja! Impresión, escribió. Desde luego que produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más acabado que esa marina. El término, pensado como un insulto definitivo, caló. Los pintores con astucia lo adoptaron. Dejaron de ser un grupo de inadaptados para convertirse en los impresionistas. El insulto se transformó en el nombre de la primera vanguardia moderna. La muerte de Camille en 1879 no fue solo una pérdida personal, fue una fractura en su manera de habitar el mundo. La pintura, antes un campo de experimentación gozosa, se volvió un refugio y una obsesión sombría. En el lienzo que captura su agonía, Camille en su lecho de muerte, la pincelada es una maraña febril, un intento desesperado de fijar lo que se escapa para siempre. El último aliento, el último destello de luz sobre un rostro amado. De esa desesperación nació una libertad terrible. Liberado de la necesidad de agradar, de justificarse ante el salón, su búsqueda se volvió pura, intransferible. Este giro interior cristalizó en un método radical, la serie. A principios de la década de 1890, ya instalado en Giverny, comenzó a pintar no motivos, sino los intervalos de tiempo que los atravesaban. Los almiares en los campos vecinos se convirtieron en sus primeros sujetos seriales. Pintó 1, 20, 30 veces los mismos haces de trigo. No le interesaba su forma de granero. Le obsesionaba la capa de escarcha azulada del amanecer, el manto dorado del mediodía, la herrumbre profunda del crepúsculo. El objeto era solo el soporte, la excusa para registrar la metamorfosis de la luz. La Catedral de Rouen fue su prueba mayor. Durante años, alquiló un cuarto frente a su fachada. Allí, una batería de lienzos esperaba en fila. Trabajaban cada uno apenas unos minutos, capturando la fracción de luz correspondiente a una hora precisa, antes de pasar al siguiente. La piedra gótica en sus cuadros deja de ser sólida. Se vuelve una vibración cromática. Rosa en la mañana, azul grisácea bajo las nubes, una masa incandescente de ocres al atardecer. La serie era la confesión definitiva. No hay una catedral. Hay tantas catedrales como momentos en un día. La realidad es un flujo, y la pintura, su diario íntimo. La técnica de Monet fue una abdicación. Renunció al dibujo como armazón, a la línea como frontera. En su lugar, estableció una democracia de la pincelada. Cada toque de color, corto y cargado de materia, tenía un valor autónomo. Un verde no era el color de una hoja, era una nota en una partitura de luz, que solo encontraba su significado junto al rojo violáceo de su sombra y al azul del cielo reflejado. Los colores no se mezclaban en la paleta, se mezclaban en el ojo del espectador, a cierta distancia, creando una vibración óptica que parecía respirar. Esta no era una simple innovación formal, era la externalización de un proceso neurológico. Monet pintaba la sensación retiniana pura, el impacto inmediato de la luz antes de que la mente lo catalogara como árbol, agua o puente. Su obra no representa al mundo, representa el acto de verlo. La perspectiva tradicional se desvanece, reemplazada por una inmersión sensorial donde el primer plano y el fondo se entrelazan en una misma trama cromática. La niebla, la bruma, el vapor de la estación de Saint-Lazare le sirvieron para disolver aún más los contornos, haciendo de la atmósfera la verdadera protagonista. La culminación de esta búsqueda no fue un lienzo, sino un territorio. Giverny y su jardín fue su obra maestra viviente. No lo diseñó según principios de la botánica ornamental, sino de la pintura. Eligió cada planta por su valor tonal. Dispuso los macizos como una paleta. Canalizó el agua para crear el espejo perfecto. El estanque de los nenúfares fue su estudio al aire libre definitivo, un motivo infinitamente mutable que absorbió su mirada durante 30 años. Allí, el estilo se convirtió en cosmos. La pincelada, antes un registro del instante, empezó a girar sobre sí misma, creando remolinos de color donde la flor y su reflejo, el agua y el cielo se fundían en una sola sustancia pictórica. La pintura dejó de ser una ventana al mundo para convertirse en un mundo propio, autónomo y líquido, gobernado por las leyes de la luz y la percepción. La vida de Claude Monet fue un tejido de paradojas íntimas. El pintor que consagró su arte a la luz más pura y a la serenidad de los jardines, atravesó periodos de una oscuridad profunda. La depresión era una sombra familiar, un contrapeso pesado a la luminosidad que perseguía en el lienzo. Destruía cuadros en ataques de duda feroz,
incapaz de conciliar la imagen en su mente con la mancha en la tela. La ansiedad era su compañera de caballete, un motor tan potente como destructivo. Su método, celebrado por su espontaneidad y frescura, era en realidad fruto de una disciplina obsesiva y una planificación exhaustiva. La impresión de instantaneidad en los nenúfares nacía de horas de espera meticulosa, de anotaciones sobre la luz, de series que se extendían por años. Lo que parecía un destello capturado al azar era el producto de una paciencia de monje. Además, el gran pintor de la naturaleza salvaje y espontánea fue, en Giverny, un demiurgo controlador. No se limitaba a observar el jardín, lo diseñaba, canalizaba el agua, importaba especies exóticas y podaba con precisión de cirujano. Su naturaleza era un artificio perfecto, un teatro creado para generar las percepciones que deseaba pintar. La contradicción más desgarradora, sin embargo, se gestó en su propio cuerpo. El hombre que había fundamentado todo su arte en la fidelidad a la percepción visual, comenzó a perderla. Las cataratas opacaron su mundo, envolviéndolo en una niebla amarillenta y borrosa. Los colores se apagaron, las formas se hicieron fantasmales. La herramienta esencial de su revolución, su ojo, lo traicionaba. Esta lucha no fue el final, sino una transformación forzosa. Su paleta se inundó de rojos y amarillos cálidos, las formas se disolvieron aún más en vibrantes abstracciones. Pintaba desde la memoria del color y la sensación más que desde la visión clara. La paradoja se hizo completa. El gran visionario estaba pintando su propia ceguera, y en ese proceso tocaba los límites mismos de la representación. El olor a trementina y óleo espeso. El crujido de la lona bajo el cuchillo de la paleta. El cuerpo de Monet conocía estos ritmos mejor que los latidos de su propio corazón. Su existencia física se organizó en torno al ritual del caballete. Horas de pie, inmóvil, bajo el sol o la lluvia, los ojos fijos en el motivo. La mano traduciendo en pinceladas urgentes el drama de la luz. El frío de las mañanas en la costa normanda se le instaló en las articulaciones. Un reumatismo futuro. El cuerpo era ante todo un instrumento de captura, un puente entre el ojo y la mano, sometido a las exigencias de una obsesión mayor. En ese cuerpo dedicado hubo espacio para otro tipo de temblor. Camille Dancier, primero su modelo, luego su esposa. En ella, la luz no era un fenómeno atmosférico, sino una cualidad de la piel. La pintó con vestidos blancos en la hierba, con sombrillas, con una delicadeza que en sus paisajes era fuerza. Pero la luz también puede ser cruel. La pintó en su lecho de muerte, con una pincelada convulsa, casi violenta, como si pudiera retener el alma que se le escapaba entre los pigmentos. Un amor joven, apasionado, truncado. Su pérdida lo sumergió en una soledad vasta y nueva, que no era la soledad elegida del pintor ante el paisaje, sino la del hombre vaciado. Años después, Alice Hochedet, esposa de su primer mecenas y luego la suya. Un amor distinto, más práctico, doméstico. Fue la organizadora de su caos, la guardiana de su espacio en Giverny, la madre para sus hijos y los de él. Con Alice, la vida se volvió habitable, ordenada, pero la soledad esencial, la del artista que mira donde otros no ven, persistía. Era una soledad de oficio, una isla en medio de la familia que él mismo había construido. Y entonces el cuerpo comenzó su traición más profunda. Primero fue el reumatismo, un dolor sordo que recordaba cada hora de intemperie. Luego la vista. Las cataratas, como un velo amarillento, empezaron a filtrar el mundo. Los colores perdieron su brillo, su verdad. El verde esmeralda del estanque se volvió fango. El rosa de los nenúfares, un gris sucio. La luz, su diosa, su razón de ser, se convertía en su tortura. Operado tarde y de manera parcial, su percepción quedó alterada para siempre. Veía tonos ultravioleta, halos extraños. Su herramienta fundamental, el ojo que había reeducado para ver la verdad efímera, ahora le mentía. Pintaba entonces desde la memoria del color, desde la fe en una armonía que ya no podía ver con claridad. La soledad se hizo entonces absoluta. Era un náufrago dentro de su propio cráneo, tratando de pintar el canto de los pájaros que apenas podía escuchar. Su cuerpo, fatigado y traicionero, se convirtió en la última frontera de su arte. Y desde allí, desde ese territorio de sombra y destellos distorsionados, emprendería su obra final y más radical. El diagnóstico en 1912 fue una sentencia: cataratas.
La luz que había perseguido toda su vida empezaba a apagarse tras un velo amarillento y opaco. El mundo se volvió una mancha borrosa. Los colores se ensuciaron. Las formas perdieron su nitidez. Para Monet fue una condena a la ceguera de su propio arte. La desesperación lo llevó a destruir lienzos, a creer que su camino había terminado. La operación en 1923 no devolvió la vista joven. La cambió. Le extirparon el cristalino del ojo derecho y su percepción se alteró radicalmente. Los colores recuperaron una intensidad sobrenatural, pero las formas seguían desdibujadas. Este no fue un retorno, sino el nacimiento de una nueva visión. Una visión desde el interior de la limitación. En Giverny, frente al estanque que ya casi no podía ver con claridad, emprendió su obra final. Los nenúfares ya no eran motivos en un paisaje. Se convirtieron en el paisaje mismo. Comenzó a pintar paneles gigantescos, de 2 metros de alto, que pretendían envolver por completo al espectador. No había horizonte ni arriba ni abajo. Solo agua, reflejos y las flores flotantes, todo fundido en una espiral de color puro. La pincelada se volvió más amplia, más audaz, casi abstracta. Pintaba desde la memoria del color y la sensación táctil de la pintura, guiado por una fe ciega en la armonía que ya no podía ver, pero que sentía. La caída nunca llegó. Lo que hubo fue una transmutación. El pintor de la luz exterior se volvió hacia la luz interior, la de la memoria y la obsesión. Sus grandes decoraciones de nenúfares donadas al Estado francés no son el testamento de un hombre derrotado por la ceguera. Son la evidencia de una mirada que, al desintegrarse, logró apresar la esencia misma de la visión. El color como emoción pura, la pintura como un hábitat sensorial. Pintó hasta su muerte en 1926, no a pesar de la oscuridad, sino desde un nuevo tipo de claridad, nacida en el umbral mismo de la noche. Monet no legó un estilo a imitar, sino una nueva manera de habitar la mirada. Su verdadera revolución fue filosófica. Demostró que la realidad no es un dato fijo, sino una experiencia subjetiva, tejida de instantes y modificada por la luz. Antes que él, la pintura aspiraba a la permanencia. Después, aprendió a celebrar la fragilidad. Su influencia silenciosa irrigó el siglo XX. Al disolver la forma en favor de la sensación pura, allanó el camino hacia la abstracción. Los expresionistas aprenderían de su color emotivo, los artistas del campo cromático, de su inmersión sensorial, pero su herencia más profunda es invisible. Nos enseñó a ver la transitoriedad como un valor, a encontrar lo sublime en el parpadeo de un reflejo sobre el agua. Giverny se convirtió en más que un museo. Es un instrumento óptico, un lugar donde se puede parar en el punto exacto donde un hombre decidió que el acto de mirar era un fin en sí mismo. Los visitantes no buscan solo un jardín, buscan experimentar, aunque sea por un momento, esa atención radical al presente que Monet practicó como una asceta. Su obra final, las grandes decoraciones de nenúfares, resume su huella. Son espacios para perderse, no cuadros para contemplar. Invitan a una experiencia envolvente donde los bordes entre el arte y el espectador se desvanecen. Monet no pintó paisajes, pintó la arquitectura misma de la percepción y al hacerlo dejó una pregunta permanente flotando en el aire. ¿Estamos viendo el mundo o solo el rastro de la luz sobre nuestra propia conciencia? Giverny, un siglo después. Los sauces llorones aún acarician la superficie del estanque. Los puentes se arquean sobre el agua, intactos. Los nenúfares abren y cierran sus corolas al ritmo del sol, como siempre. Pero algo es distinto. El silencio ya no es solo el de un jardín. Es el silencio que dejó una atención sostenida durante décadas. Un silencio que aprendió a escuchar la luz. Monet ha desaparecido, pero su mirada ha quedado impregnada en este lugar. En la manera en que la sombra de una nube se desliza sobre el estanque y por un instante lo tiñe de un gris plateado. En la constatación de que el mismo sendero es verde esmeralda al mediodía y azul frío antes del crepúsculo. Él no pintó este jardín para congelarlo. Lo pintó para enseñarlos a verlo morir y renacer en cada hora, en cada estación. Nos legó una paradoja. La única manera de poseer la belleza es aceptar su fuga. Su vida fue un largo diálogo con lo imposible. Fijar el tiempo. Lo intentó con la urgencia del pincel, con la obsesión de la serie, con la creación de un universo propio en este jardín. Y cuando su cuerpo, traicionado por la edad y la enfermedad, empezó a cerrarle la puerta al mundo exterior, no se rindió. Pintó desde la memoria de la luz, desde la sensación pura del color.
Sus últimas obras, esas extensiones inmensas de agua y flores donde el horizonte se borra, son la máxima expresión de su búsqueda. Ya no hay paisaje, solo hay percepción, solo hay pintura, un mundo nacido enteramente de la vibración de mirar. Quizás su mayor enseñanza sea esa. No se trata de ver con claridad, sino con profundidad. No se trata de capturar la forma, sino de comprender la relación. La vida, como la luz sobre los nenúfares, es un fenómeno de conexiones efímeras. Un instante de equilibrio perfecto entre el sol y el agua, entre el ojo y el corazón, antes de que todo se transforme de nuevo. Ahora, al final del camino, frente al estanque inmóvil y cambiante, solo queda la pregunta que él materializó con su vida entera. ¿Dónde reside la verdad? ¿En la rosa sólida y definida o en la nebulosa de reflejos que tiemblan en el agua debajo de ella? Monet eligió los reflejos. Eligió la vibración. Eligió creer que en lo fugitivo y lo inacible se escondía una eternidad más profunda que en la piedra. Su jardín sigue aquí. Y mientras la luz siga jugando sobre el agua, descomponiéndose en 1000 fragmentos de color, su lección estará viva. La lección de que a veces, para encontrar lo permanente, hay que sumergirse de lleno en el río del tiempo y pintar, simplemente pintar, el paso de la nube sobre la propia cara. Gracias.